Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el manejo inicial del neumotórax y sus indicaciones de colocación de tubo de drenaje. Por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, en el curso de Telesalud. Quien les habla es médico residente Jimena González Díaz, médico residente de cirugía general. Bueno, para primero los objetivos en los cuales tenemos que abordar, ¿no? De la exposición. Primero hay que determinar un tipo de neumotórax. De acuerdo a eso vamos a dar las indicaciones qué tipo de neumotórax y si amerita o no la colocación de tubo de drenaje. El otro objetivo es cuáles son las indicaciones de tubo de drenaje, o sea, qué características yo tengo que colocar lo que es el tubo de drenaje de tórax. En cuanto a los tipos de neumotórax, bueno, tenemos varios tipos de neumotórax. Es necesario conocer los tipos. Tenemos el neumotórax primario y el neumotórax traumático. El neumotórax primario es una aparente causa, ¿no? Tenemos neumotórax primario espontáneo y el secundario. Espontáneo que sea sin ninguna base de alguna causa, ¿no? Subyacente. En este caso podemos sospechar un neumotórax primario espontáneo en varones jóvenes, que sean fumadores, que sean del tipo leptosómico, en el cual puede haber la existencia de lo que son bulas, pleurales, ¿no? Eso sería el neumotórax primario espontáneo. Luego tenemos el neumotórax primario secundario. Esto, bueno, se va a dar en la base de que el paciente tiene alguna comorbilidad y ha presentado un neumotórax primario, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en nuestro país tenemos la tuberculosis, es frecuente, tenemos EPOC, enfermedades intersticiales, o en algunos tipos también de cáncer de pulmón se puede dar este tipo. Luego tenemos el neumotórax traumático. En el caso del neumotórax traumático tenemos dos, el iatrogénico y no iatrogénico. El iatrogénico es el que va a darse cuando se realiza algún tipo de procedimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos un procedimiento común en el ámbito hospitalario que es la colocación del catéter venoso central. Este puede producir un neumotórax y sobre todo se puede producir en más frecuencia cuando se coloca a nivel de la subclavia, ¿no? Ahora también puede ser por inexperiencia del que se realiza el procedimiento y, bueno, diferentes causas. Luego tenemos biopsias. En caso de las biopsias es cuando uno realiza la biopsia puede provocar neumotórax. También tenemos en caso de tratamiento de radiofrecuencia de algún tipo de tumor, tanto pulmonar o cercanos, también puede ser un tumor hepático, ¿no? En caso de biopsias pulmonares. Y otro caso un poco raro, pero que se da, es el caso de la toracocentesis, ¿no? En el momento de hacer el diagnóstico de un derrame pleural, se realiza una toracocentesis y se puede dañar y producir un neumotórax, ¿no? Y también en caso de ventilación mecánica, ¿no? A veces en pacientes con ventilación mecánica pueden producir un neumotórax. Luego tenemos la causa no iatogénica. Esta se va a ocasionar por un accidente, ¿no? Un accidente, por ejemplo, un accidente en tránsito. Y un golpe a nivel del tórax puede originar este neumotórax traumático. Ahora, más o menos de este neumotórax se da aproximadamente en un 20%, ¿no? Esos serían los tipos de neumotórax. Bueno, entonces tenemos los tipos de neumotórax y en este caso ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. ¿Cómo realizar el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se va a dar básicamente por la clínica, ¿no? Vamos a tener un paciente con taquicardia, respiratorio, dolor, el cual al examen físico vamos a encontrar todo lo característico de un neumotórax, ¿no? Muy abolido, aumento timpanismo. Ahora, ¿es necesario realizar una imagen? Sí, lo que recomienda es realizar una radiografía simple tórax. Esto está disponible en la mayoría de los centros hospitalarios. Entonces, un diagnóstico nos va a dar una radiografía simple tórax, nos va a dar un diagnóstico, nos va a dar de alguna manera también el tamaño para que nosotros podamos actuar, ¿no? Ahora, es de primera línea, ¿no? La radiografía tórax. Ahora, también indican que puede realizarse una ecografía, ¿no? En los servicios de trauma tenemos muchas veces un ecógrafo disponible a la mano y en ese caso también se puede realizar. Ahora, el caso de la tomografía no está en la primera línea, pero sí, por ejemplo, nos puede ayudar en ciertos casos. Es indicación de tomografía, por ejemplo, en aquellos que para detectar un neumotórax muy pequeño, de pequeño tamaño, va a ser necesario una tomografía, por ejemplo. En
los cuales no se va a ver en una radiografía de tórax simple. Para estimar el tamaño real de un neumotórax, en realidad también lo que nos va a ayudar más es una tomografía, ¿no? Para determinar esta cantidad. Ahora, si existe, por ejemplo, una enfermedad como sea una enfermedad de enfisema o enfermedad bulosa, y si nosotros queremos luego una indicación de cirugía, también es necesaria una tomografía. Por ejemplo, cuando ya hemos colocado un tubo de drenaje de tórax y queremos ver si está bien colocado o está en alguna posición que no es correcta, también se va a preferir lo que es una tomografía de tórax. Y para el diagnóstico de enfermedades subyacentes, ¿no? Enfermedades de base. Y para pacientes, por ejemplo, que tengan episodios recurrentes, o sea, que ya sea su segundo episodio, para determinar cuál es la causa del neumotórax. En cuanto a la clasificación, es necesario saber, tenemos varias clasificaciones, tenemos la guía americana, la que es la guía británica y la guía CEPAR. Y lo va a clasificar al tamaño, ¿no? Es necesario el tamaño porque un tamaño grande va a ser indicación de tubo de tórax. Por ejemplo, la guía americana nos indica que va a ser un tamaño pequeño, que sea menos de 3 centímetros, entre lo que es la distancia interpleural al ápex. Si este tamaño es menos de 3 centímetros, es pequeño. Si es más de 3 centímetros, es grande. Las guías británicas, en cambio, van a tomar su punto de corte en caso de 2 centímetros y ellos van a tomar la distancia a nivel del hilio, la distancia interpleural. Entonces, si este es menos de 2 centímetros, es de pequeño tamaño, y más de 2 centímetros de gran tamaño. Luego tenemos la guía CEPAR, que bueno, esta lo divide diferente. Tenemos en parcial, completo y total. Parcial, separación de la pleura en la parte de la cavidad pleural, ¿no? Luego la completo, separación de la pleura en toda la cavidad pleural, o sea, en toda la cavidad. Y luego la formación, en la total, que se va a dar sobre la formación de un muñón, ¿no? Tenemos estas 3 clasificaciones por tamaño. Ahora, tenemos un punto aparte que tenemos que recordar sobre el neumotórax extensión. El neumotórax extensión es una patología grave, ¿no? Que necesita un manejo urgente. Entonces, cuando se da cuando hay un colapso del pulmón, hay un desplazamiento del mediastino, y aparte el paciente va a tener síndromes de distrés respiratorio intenso y síndromes, alteración de la hemodinamia, taquicardia, hipotensión, y este paciente requiere un manejo urgente, como lo voy a mencionar posteriormente. También es necesario saber cuándo es un paciente clínicamente estable. ¿Cuándo vamos a decir que es un paciente clínicamente estable? Porque es necesario para también la colocación de un tubo de drenaje de tórax. La guía americana indica, por ejemplo, que un paciente clínicamente estable va a ser aquel que tenga una frecuencia respiratoria menos de 24, la cardíaca entre 60 y 120 y una presión en rangos de normalidad, aparte de una saturación más del 90%, y que pronuncie fases completas entre cada respiración. Ahora, adicional a esto, la guía británica aumenta lo que es la ausencia de disnea. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está clínicamente estable con estas categorías, entonces posiblemente de repente no vamos a necesitar un tubo de tórax, pero si no tiene alguno de esos alterados, puede ser necesario. Entonces, es importante saber esto para que luego categorizar las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones del tubo de tórax? Y esta diapositiva es una de las más importantes. ¿Cuándo yo voy a indicar el tubo de tórax? Entonces, no en todos los pacientes se indica tubo de tórax, hay pacientes que se puede observar. En este caso vamos a las indicaciones de neumotórax primario, ¿no? Por ejemplo, esta es indicación de drenaje. En caso de un neumotórax espontáneo primario, tenemos la indicación de drenaje tubo de tórax cuando es grande, más de 2 centímetros, cuando sea bilateral, cuando haya disnea o cuando haya inestabilidad hemodinámica. Entonces, si hay un esto, se coloca lo que es el tubo de drenaje tórax. Ahora, dentro de esto también menciona, ¿no? Si el tamaño, a pesar de que pueda ser grande, pero no hay mucha disnea y el paciente está estable, se puede optar por la aspiración con una aguja simple. Esta aguja simple, con un angiocatéter 16, por ejemplo, se puede colocar en el espacio y proceder a la aspiración, ¿no? Ahora, ¿puede ser tan eficaz? Sí. En caso, ¿cómo saber que es eficaz? ¿No? Entonces, si la cantidad es menos de 2,5, yo puedo optar por este tratamiento y luego una observación. Pero si hay una aspiración, la cantidad sobrepasa los 2,5 litros, ya es indicativo de drenaje de tórax, ¿no? Ahora,
Si es un paciente que un neumotórax recurrencia, en ese caso no está indicada la colocación de esta aguja, una aguja simple, ¿no? Ahora, otra indicación de neumotórax es el neumotórax espontáneo secundario. Ese sí va a lo que es un drenaje polar. Salvo una excepción pequeña, que sea un pequeño tamaño y síntomas mínimos, en realidad podríamos valorar la observación. En ese caso hay que valorarlo, ¿no? En cada paciente. En caso de un neumotórax traumático también va a tubo de drenaje tórax, salvo en aquellos pacientes que sea un neumotórax mínimo, el cual incluso que no se observa en una radiografía de tórax, y en el caso que sea muy pequeño, ¿no? Y el paciente esté estable y todo, se puede optar también por una observación al paciente, pero si está con alguna estabilidad no se coloca el tubo de tórax, ¿no? Y también si no, por ejemplo, si requiere ventilación mecánica, también la colocación de tubo de tórax. Entonces estas son las indicaciones de la colocación de tubo de tórax. Ahora, como les mencioné, lo que es el neumotórax atención necesita atención inmediata. Neumotórax atención, vamos a ver, por ejemplo, acá que se mira el neumotórax, acá la desviación del mediastino. Entonces, un paciente que necesita urgente. Entonces, ¿qué es lo que colocamos? Un angiocatéter, puede ser un 9-14, y se coloca generalmente en el segundo espacio intercostal, acá en la línea medio clavicular. Entonces, se coloca este angiocatéter y luego posterior va a un drenaje de tubo de tórax. Ahora, como lo mencioné, bueno, para acordarse, ¿no? Este angiocatéter siempre va a ir en el borde superior, nunca en el inferior de los costillas, porque ustedes saben que el VAN pasa en la parte inferior, ¿no? Ahora, una colocación del catéter, el tubo de tórax, ¿no? Ahora, ¿dónde colocarlo, no? Tenemos en el tórax un triángulo de seguridad. Este triángulo de seguridad lo vamos a poder ver acá. Entonces, ¿cuáles son los límites de este triángulo? Tenemos el pectoral mayor, el borde lateral, digamos, del pectoral mayor, tenemos el borde también del dorsal ancho, y vamos a dibujar dos líneas, una a nivel de la borde en parte superior, digamos, el techo de lo que es la axila, una línea imaginaria, y otra línea imaginaria que cruce a nivel del quinto espacio intercostal o el ipso, ¿no? Entonces acá es la colocación del tubo de tórax en triángulo de seguridad. Generalmente se da en la línea, en el quinto espacio intercostal sobre la línea medio axilar, generalmente se da ahí, ¿no? ¿En qué posición se da la colocación? Bueno, tenemos acá tres posiciones que nos mencionan. Tenemos una posición acá que el paciente está semi-reclinado con la mano hacia atrás y se expone, ¿no? Toda esta zona se expone. Luego tenemos que el paciente puede hacerlo cuando está sentado un poco se echa, digamos, sobre sus brazos y expone lo que es la zona. Inclusive se puede dar hasta una posición lateral, en un descuido lateral. Esta es una posición la más, de repente un poco la más ergonómica para el que coloca el tubo de tórax, que nos puede ayudar. Acotando también a otras indicaciones de lo que es el tubo de tórax, la guía británica también menciona esto, por ejemplo, neumotórax en cualquier paciente ventilado es indicación de este tubo de tórax. Un neumotórax de tensión también es indicación de tubo de tórax posterior a la colocación de la aguja, ¿no? En caso de neumotórax persistentes o recurrentes después de una aspiración, como la mencioné, primero se da, en algunos casos de neumotórax primario, se da la opción de la aspiración con aguja y luego posteriormente se realiza lo que es el tubo de drenaje, si es que no funciona. En pacientes con neumotórax espontáneos, grandes, secundarios y que en edad más de 50 años también es tubo de tórax. Y otro importante acá, por ejemplo, es el trauma en el cual hay un hemoneumotórax, ese sí es una indicación casi absoluta de colocación de tubo de tórax y un hemoneumotórax. Acá son otras causas, pero son otras causas, por ejemplo, que no necesariamente pueden ser por neumotórax. Por ejemplo, en todos pacientes quirúrgicos, de toracotomías o cirugías cardíacas, es indicativo también según la guía de colocación de tubo de tórax. Para terminar, este es un algoritmo casi exclusivo, es similar al cuadro anterior que mandé, pero este es un algoritmo que solamente más que todo es sobre el neumotórax primario, ¿no? Entonces tenemos un neumotórax espontáneo primario. Ahora hay que ver si es
primario o secundario. Por ejemplo, si es un neumotórax, es un neumotórax espontáneo primariamente, si no tiene indicación de tubo de Enoch, que es si es bilateral, hemodinamicamente es inestable, ahí sí se coloca en el tubo de tórax. Si no tiene todos indicación de tubo de tórax, se puede ver el tamaño, ¿no? Si es más de 2 centímetros, se procede, como les mencioné anteriormente, podría procederse con la colocación de una aguja. Y si esta aguja es menos de 2,5, si es más de 2,5, sí procede al tubo de tórax. Si es menos, lo aspirado menos de 2,5, hay que valorar, ¿no? Si ha sido satisfactorio y luego se avisa que ha habido una disminución del neumotórax, entonces puede considerarse al paciente dar de alta y observación en unas 2 o 4 semanas por controles, ¿no? Es en el caso de un neumotórax primario, un neumotórax espontáneo primario. Ahora, en caso de un neumotórax espontáneo secundario, ahí igual, de tamaño más de 2 centímetros, colocación de drenaje de tórax, ¿no? Si es un tamaño indeterminado, 1 o 2 centímetros, se podría ver. Se podría también la opción como la anterior, ¿no? Colocar un tubo una aguja. Esta aguja, si es satisfactorio, podría considerarse el paciente mandarlo a observación. Si no es satisfactorio, se tendría que colocar un tubo de tórax. Entonces, si el paciente está entre 1 o 2 centímetros o no es satisfactoria la colocación de tubo de tórax, no se da la disminución de motores, entonces se puede admitir a un paciente a una unidad en la cual podamos brindarle soporte oxigenatorio y una observación de 24 horas para ver cómo va el paciente, ¿no? Este es el algoritmo similar a lo que mencioné en el cuadro, ¿no? Un poco más explicado. Para concluir, tenemos como conclusión, tenemos que saber los tipos de neumotórax, las diferencias entre un neumotórax espontáneo primario, secundario y un neumotórax traumático, y conocer sus indicaciones de colocación de tubo de tórax para poder realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Y no incurrir en de repente pacientes que no ameritan someterlos a este procedimiento, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes sí? Para concluir, tenemos que usar el tubo de tórax. Tenemos el neumotórax espontáneo primario, en el cual sean grandes, más de 2 centímetros según la guía británica y más de 3 centímetros según la guía americana. En aquellos que sean bilaterales, en aquellos que haya disnea o inestabilidad, en aquellos que ya sea su segundo episodio. Y en el neumotórax espontáneo secundario, ahí sí la colocación de tubo de tórax. En el neumotórax espontáneo traumático y en el hemoneumotórax. Con las acotaciones de, por ejemplo, que se puede, en la neumotórax espontáneo primario se puede colocar una aguja y si si se disminuye, ¿no? Se puede mandar observar al paciente, pero si no, sí va a tener que colocar el tubo de tórax. Y entre el neumotórax espontáneo secundario y traumático, también, por ejemplo, si es mínimo, hay síntomas mínimos, es muy pequeño, se puede optar también, como les mencionaba, por la observación. Y eso sería todo para concluir, ¿no? Es importante saber los tipos de neumotórax y cuáles son las indicaciones de colocación en tubo de tórax. Eso sería todo. Hasta luego. Gracias.